Hola de nuevo, ya estamos aquí una vez más con otro video. Hoy veremos algo muy sencillo. Como siempre he dicho, que todo lo que trato de hacer es que sea algo muy simple. Ya vimos un poquito cómo leer un arreglo desde un archivo externo y cómo poder manejar los errores al momento de hacer la lectura de estos datos que se tenga de este archivo. Y después tú le puedes aplicar ya el proceso o la operación que tú quieras hacerlo, ¿no? Bueno, no voy a entrar a detalle más en ello porque quiero que sigas practicando con ejercicios muy sencillos, como le he dicho, para que después pasemos a hacer cosas un poco más detalladas, ¿no? Ya vieron ahorita más o menos un poquito en cómo pudimos darle un poquito más de nivel al programa anterior. Y ahorita solamente vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver un poquito. No te voy a dar una clase de álgebra vectorial ni nada por el estilo. Solamente es un pequeño ejercicio tomando algunos puntos del álgebra vectorial. Ok. Entonces ya más o menos ya sabes. Bueno, no más o menos. Ya tienes que saber, si has visto mis videos anteriores, ya has visto más o menos qué es esto, ¿no? Ya debes de tener una idea de lo que estoy generando solamente dos vectores. En este caso los voy a manejar como vectores A y B, y lo que tenemos que hacer es operaciones básicas como una suma o una resta o una multiplicación. La división no, porque no se hacen divisiones exactamente aquí de un vector con otro vector. De hecho creo que no se hace. No, bueno, yo nunca he hecho un ejercicio de una división de un vector con otro vector, pero con muchos elementos. Pero bueno, el punto ahorita solamente hay que hacer ejercicios básicos, ¿no? Desde la multiplicación, la resta, perdón, y la suma. Y lo único que quiero que hagamos, bueno, que tú puedas ver, es que hagamos la comprobación de una ley dentro del álgebra vectorial, la ley conmutativa. Solamente queremos ver que se cumpla esta ley, que se dice de acuerdo a la operación donde nos está diciendo que el vector A más el vector B es igual al vector B más el vector A. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo, solamente lo que pasa es que se ordena de diferente forma, pero tiene que dar el mismo resultado, por eso tiene esa igualdad. Entonces aquí ya tengo este ejercicio para hacerlo esto más rápido, ya que, como dije, son cosas muy sencillas, ¿no? Vamos a verificar esta operación que estoy poniendo aquí antes que se me olvide. Para ponerte en contexto, solamente es para poder generar el listado de lo que va a contener mi vector. Pero obviamente, como no estoy usando la función SID para generar números aleatorios, porque tendrían que ser números fraccionarios, digo decimales, perdón. Entonces yo quiero ahorita que sean números enteros, por lo tanto solamente estoy poniendo este valor donde se multiplica por 3 y después se le haga una suma donde el 5 está elevado al cuadrado y me muestre que me asigne ese número que se obtiene de esa operación al elemento 1 y así sucesivamente, ¿no? Al igual acá pasa lo mismo, no estoy haciendo otra cosa, solamente quiero que me hagan estos números no aleatoriamente, porque los estoy definiendo bajo esta simple ecuación que sea, no es una ecuación de un tema en específico, es algo X que se me ocurrió. Solamente quiero números de alguna forma no aleatorios, porque digo, todo está bajo esta misma ecuación, pero que sí me arrojen ciertos números donde yo pueda hacer la suma de los vectores y hacer la comprobación de esta ley conmutativa, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo, no es otra cosa. Entonces vamos a ver primero qué números nos arrojan estas operaciones, tanto el vector A como el vector B. Entonces lo que voy a hacer es correr mi script. Ahí está.
ya no requiero ahorita de mi script. Bueno, entonces aquí estoy viendo que ya me generó mi listado. Este es el vector A y este es el vector B. Ok. Debería, bueno, no es necesario ahorita mostrar esa parte, pero, o sea, lo que quiero decir es que debí poner aquí un texto diciendo que es el vector A. Pero bueno, es claro lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, la primera regla donde me dice que yo tengo que hacer esta verificación, donde si A y B, digo A más B es igual a B más A, donde solamente cambia en la forma en la que están ordenados nuestros vectores, pues que se compruebe que esté bien el resultado. Entonces para eso lo único que voy a hacer es agregar otros vectores donde va a ser C y D, y lo que voy a hacer aquí, voy a copiar este mismo vector, digo este mismo do, lo voy a dejar aquí, y lo que voy a hacer ahora va a ser la operación donde si realmente que en C, donde C es igual a la sumatoria de A del vector A, obviamente con el vector B, y esto mismo lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, y aquí le voy a decir que en el vector D aquí es donde voy a cambiar ese orden. Ya. Y aquí ya tenemos las dos formas ordenadas de la opción 1 y la opción 2, y comprobamos que esto sea igual, ¿no? Entonces ahora tengo que mostrar si realmente se cumple esta condición. Voy a copiar el mismo undo. Lo único que le voy a hacer es hacer la comprobación, y donde aquí le voy a decir que si C es igual a D, si esto es verdadero, pues entonces me va a tener que imprimir la operación que se obtuvo tanto en A tanto en C como en D, pero solamente requiero que me imprima pues, cualquiera de las dos, es este mismo resultado. Entonces aquí le voy a poner C y acá abajo ya voy a borrar estas dos líneas. Listo. Y en caso de que no fuera no se cumpliera esta condición, pues simplemente pondría un mensaje donde no se cumplió. Uy. Ok. Y eso sería todo. Listo. Guardamos. Y pero antes de guardar vamos a quitar. Ya vimos esto, no, por estas operaciones esto nunca va a cambiar, o sea, se va a mantener igual. Ok, no tendremos un resultado diferente de esa operación. Es más, si yo quisiera, bueno, primero vamos a, si se cumple la condición de que estos son iguales, pues obviamente se va a mostrar el vector, pero estas operaciones son las mismas. Y
vamos a copiar esto mejor para que aquí nos divida la pantalla y me muestre el tercer vector, nada más para que se tenga en cuenta que obviamente estos son los dos primeros vectores y veamos que obviamente no van a cambiar, ¿no? Pero solamente para comprobar de que no va a cambiar. Hay que compilar. Chin, me equivoqué. Déjeme quitar otra vez esto y tendría que ejecutar el script. Ok, marco. No le puse el endif, ¿cierto? Esos pequeños cositas que de pronto se olvidan marcan estos errores, pero bueno, entonces volvamos al mismo. Ahí está, aquí está el vector A, este es el vector B y aquí está la operación. Por lo tanto, sí se cumplió la condición de que si es una ley conmutativa, y por eso es que me está imprimiendo. En caso de que no se cumpliera, pues obviamente me va a arrojar nada más este mensaje de aquí, no se cumplió. Este ejercicio tan sencillo es solamente para practicar con los arreglos, o en este caso fueron vectores, hacer una pequeña suma. Y ahora aquí ya nosotros podíamos hacer el lugar que suma, que sea una multiplicación. Pero ya tú decidirás qué operación quieres hacer, a excepción de la división. Eso no se puede hacer. Ok, solamente quiero que veamos esta parte. Así tan simple, tan sencillita, que se cumple esta condición. Lo interesante aquí también sería que nosotros quisiéramos comprobar otra ley que se llama que es la asociativa, donde nos dice que el vector A más el vector B más el vector C es igual al vector creo que es A más el vector A más el vector B más el vector C. Aparentemente tiene una forma, pero aquí lo único que cambia es en la forma en la que están agrupados. Primero se multiplica esto, bueno, no se multiplica, más dicho, primero se hace la sumatoria de aquí y después se hace la sumatoria con C, y en este caso primero se hace la sumatoria de B con C y después esta sumatoria de haber sumado esto, vaya la redundancia, se le aplica la suma del vector A. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces primero se suman los vectores A y B en el primer caso y después por el C, y después en el otro lado tenemos que primero se hace la sumatoria de B y C y después se hace la sumatoria con el A, y eso se tiene que cumplir. Los mismos resultados que se obtengan tienen que ser iguales. Así de sencillo es como se hace se cumplen estas leyes para, en este caso, la álgebra vectoriana. Es un ejercicio muy sencillo, solamente te quiero compartir este pequeño ejercicio, pero es para practicar, no es tanto para meternos tan a fondo de álgebra vectorial, o más que nada el álgebra lineal, que es un tema muy interesante, pero no te voy a dar yo una clase de eso, porque no son los fines de esto. Simplemente es para, ahorita es para practicar cómo seguir trabajando con los arreglos o vectores, y también poder hacer un pequeño ejercicio donde hagamos por ejemplo, la multiplicación de una matriz. En este caso ya no es un vector, sino una matriz de 3×3, por ejemplo, o 2×2, para que veamos cómo se trabajan. Pero eso, como te mencioné, lo podemos ver en otro video. No quiero entrar tan a fondo con el álgebra vectorial, porque con el álgebra lineal, porque pues no son los fines de esto. Que como sugerencia, pues sí tienes que tener este conocimiento para, en el caso que tú quieres
meterte ahorita a lo que pues, ya mencioné, que está como no que esté exactamente como en moda, pero es algo que está teniendo mucho auge en poder sacar muchas aplicaciones, digo, más que aplicaciones, poder sacar muchas ventajas al hacer un análisis de datos. Pero desde mi punto de vista, a veces solamente hacer un análisis de datos está genial. El que estén compartiendo mucho en YouTube videos de cómo se hace el análisis de datos, la verdad está muy bien, y usas Excel o en este caso Python, o en algunos usan R, otros Power BI para hacer tus dashboards, para mostrar estos datos y hacer tu storytelling. Pero lo interesante, bueno, desde mi punto de vista, esto no es algo que tienes que hacer, no me vayas a malinterpretar, no es el sentido de esto, sino lo que yo me refiero es que, al menos para mí, se me hace muy interesante entender cómo se asocia el álgebra lineal para poderlo aplicar ya en un análisis de datos. O sea, es decir, ¿por qué usamos el álgebra lineal para hacer análisis de datos? Sino empezar desde ese punto, tener una idea de cómo se empiezan a relacionar las variables primero desde el punto de vista de una ecuación matemática, y después tú, ya que entiendes un poquito pues, cómo se relacionan esas variables desde el punto de vista matemático, después lo trasladas desde un punto aplicado, digamos, por ejemplo, en la física, de cómo hacer ya esta relación ya con variables que tienen una aplicación, al menos en la forma en la que se trata de explicar algún fenómeno físico o un fenómeno químico o biológico, qué sé yo, pero que tienen esta relación de estos datos, y entender este comportamiento. Pero primero entendemos desde el punto de vista matemático, pero muchas veces desde el punto de vista matemático quedamos como una operación, como ahorita, como esto que estoy mostrando, ¿no? Este pequeño juego de álgebra vectorial con una suma, o ya sea una resta, lo que sea. Pues simplemente vemos operaciones matemáticas y ya, pero ¿y dónde aplico eso? ¿O qué quiere decir eso? Sí, entiendo que esto es matemáticas, todo eso, pero ¿de qué me sirve entenderlo desde el punto matemático? ¿Y cómo adapto esto para un estudio o un análisis de un evento que pasa en el mundo, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace interesante. O sea, tú agarras desde el punto de vista matemático y cómo trasladas esa información para adaptarlo de acuerdo a tus necesidades, o de acuerdo al estudio o al análisis que tú estás haciendo, y cómo puedes usar estas matemáticas como unas herramientas para poder decir qué está pasando, o encontrar estos patrones y hacer estas relaciones entre tus variables, y poder explicar qué está pasando. Eso es lo que a mí se me hace muy interesante. Pero bueno, esa es mi observación, no es que se tiene que hacer lo que estoy diciendo, ¿no? O lo que se debería hacer, no, simplemente es una observación para poder tener más apertura, porque incluso cuando aprendemos cosas así, podemos decidir, realmente eso me llama la atención, y tener otro abanico, y no solamente quedarte con una vaga idea de lo que podría ser. No, bueno, eso sería mi observación. Pero bueno, regresando ya al punto de aquí interesante de esto, de programación, podemos hacer estas cosas tan sencillitas nada más para practicar, ya el resto dependerá de ti. Entonces, como retos, te comprueba tú que la ley asociativa se cumpla, ¿vale? Nos vemos en el próximo video.